Este es un apunte que está subido en el aula virtual, en la unidad que dice MOA, movimiento oscilatorio armónico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros ahora a partir de acá? Recuerden que cuando vimos la fuerza elástica, dijimos nosotros, la fuerza elástica es una fuerza que depende de la posición. ¿Está bien? Y que resolver un problema dinámico por dinámica de Newton con la fuerza elástica no lo habíamos hecho nunca. No lo hicimos. ¿Por qué? Porque eso implicaba una aceleración que dependía de la posición. O sea, recuerden que habíamos hecho cosas diciendo, bueno, la aceleración inicial vale tanto, en un instante dado del tiempo, por ejemplo. O en situación estática estudiamos problemas. O estudiamos problemas en movimiento con fuerza elástica, pero por energía nada más, usando la energía elástica. Pero en ningún momento resolvimos la ecuación de Newton para la fuerza elástica. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, vamos a considerar la fuerza elástica. Recuerden que esto era el sistema, ¿no?, de una masa en un plano horizontal agarrada a un resorte, y la fuerza elástica en la dirección X, ¿no?, era menos K por X menos L0, donde L0 era la longitud natural del resorte. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor esto. Ahí está. Bien. Esto era la expresión de la fuerza elástica en la dirección X, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Es la masa agarrada a una pared, digamos, con un resorte que se desplaza sin ningún tipo de rozamiento, nada, sobre el eje X. Entonces tenemos esa fuerza elástica. Bien, ¿cómo es la ecuación de Newton? Bueno, masa por aceleración igual a fuerza. Esta es la única fuerza que hay. Pero la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, porque recuerden, la derivada primera es la velocidad, la derivada segunda es la aceleración. O sea que lo que tengo es esto que está acá. O bien, si yo paso todo esto para un lado, es decir, para normalizar esta ecuación, el término que está restando lo paso sumando del otro lado, y divido todo por m para que me quede el término de derivada segunda multiplicado por 1, ¿no? Obtengo esta ecuación, que es la forma normalizada de lo que se llama la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio armónico, del movimiento de un resorte. ¿Está bien? ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque esta ecuación tiene como incógnita una función. La incógnita es la función x de t. Eso es lo que hay que hallar. O sea, cómo es la posición de la partícula como función del tiempo. O sea, lo que necesitamos conocer nosotros es cómo se comporta x en función del tiempo. Es decir, qué le pasa en función del tiempo a esa masa que está agarrada al resorte. ¿Está bien? Eso es lo que hay que hallar. La incógnita no es un número acá, es una función. Tengo que hallar la función x de t. Por eso se llama ecuación diferencial. Y se llama ecuación diferencial porque aparece una derivada de esa función. En este caso, la derivada segunda. Ven que aparece la derivada segunda de la función, y acá aparece la función. X es una función de t siempre. Todos los demás son constantes, pero de x es una función de t. Muy bien. Bueno, para ir definiendo cosas, para abreviar, K sobre M lo vamos a llamar, bueno, vamos a llamar omega, a omega minúscula, a lo que se llama la pulsación, que se define como la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Ven? La vamos a definir así. Ahora vamos a ver por qué conviene hacer esta definición. Lo vamos a ver ahora en unos minutos. Conviene definir esto. Y para trabajar, vamos a trabajar con el desplazamiento respecto a la longitud natural. O sea, en vez de trabajar con la longitud del resorte X, vamos a trabajar con el estiramiento, delta X, que es X menos la longitud natural. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la ecuación 2 se puede expresar también de esta forma. Donde decía X menos L0, pongo delta X. Donde decía K sobre M, pongo omega al cuadrado. Y acá pongo el delta X, porque es lo mismo, porque está derivado. Recuerden que esto es una constante. Una vez que yo tomo la derivada primera, ya la derivada respecto del tiempo delta X es lo mismo que la de X, y también la segunda, y todas las demás, ¿no? Entonces acá lo que me queda es esto. Esta es la expresión, la misma ecuación, pero expresada en términos de la pulsación y del desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, que en nuestro caso es la longitud natural. Muy bien. Ahora, hay métodos para resolver este tipo de ecuaciones, pero nosotros no vamos a meternos en la cuestión matemática, simplemente vamos a proponer que la solución general de esta ecuación es esto que está acá. Una constante A por un coseno de omega t más phi. Phi es una constante también. ¿Está bien? Omega es la pulsación, raíz de K sobre M. A y phi son dos constantes indeterminadas. Bueno, esto es muy fácil darse cuenta. Miren, si uno deriva esto una vez, ¿no?,
cuando ustedes derivan la primera vez respecto del tiempo, la derivada del coseno da menos el seno. Y como acá el tiempo está multiplicado por omega, me sale un menos omega afuera, me queda menos omega por a por el seno. Si vuelvo a derivar, en la derivada del coseno se me hace, perdón, la derivada del seno se me vuelve a hacer un coseno, ¿no? ¿Está bien? Y entonces me vuelve a dar, sale otro omega y me queda un menos omega cuadrado por el coseno. O sea, me queda menos omega cuadrado por la función. O sea que ustedes derivan dos veces esto y van a ver que verifica esto. La derivada segunda les va a dar menos omega cuadrado por la función, que es justamente lo que tiene que cumplirse. ¿Está bien? Esto se comprueba inmediatamente solo derivando esto respecto del tiempo. Que esto es una solución, ¿no? Una aclaración. Así como puse un coseno, podría haber puesto un seno. Es convencional eso. Yo acá puse un coseno, pero podría haber puesto un seno. Lo que cambia es el valor de esto, porque recuerden que las funciones seno y coseno difieren, son iguales en forma, tienen la misma forma, una forma sinusoidal que se llama, pero lo que cambia es que están desplazadas, están corridas, ¿no? El seno y el coseno están corridos, una diferencia de pi sobre 2 en el eje X, o en el eje T, digamos, acá sería. De modo tal de que si yo pongo un seno me cambia el valor de phi, pero es lo mismo. Entonces, decía, esta constante A y esta constante phi están indeterminadas. Está bien que estén indeterminadas, porque miren, yo para resolver esto, acá tengo una derivada segunda. Yo para llegar a tener la función tengo que integrar, ¿no? Porque ¿cómo paso de la derivada de una función a la función? La tengo que integrar. Pero como esto es una derivada segunda, tengo que integrar dos veces. Y al integrar dos veces, cada vez que integre me va a aparecer una constante de integración. Y esas constantes de integración son las que están metidas acá adentro. La constante A y la constante phi. O sea, desde el punto de vista matemático, estas A y phi son constantes de integración, ¿no? ¿Ah? Pero no importa, nosotros esto lo planteamos así y vemos que funciona, ¿no? Hago la derivada segunda y veo que resulta ser igual a menos omega cuadrado por la función. Y entonces ya está, cumple la condición 5. Bien, esta constante A se denomina la amplitud del movimiento oscilatorio armónico. Y la constante phi se llama la fase inicial. ¿Esto qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Miren, vamos a... bueno, acá están los problemas, pero vamos a poner por acá, voy a aprovechar este espacio que me quedó, pero la idea es que los ejes acá, digamos, voy a dibujar el tiempo, y acá dibujo el eje que donde voy a dibujar X, o delta X. Como esto es un coseno, la función, así como la definí, es un coseno que puede estar corrido. En realidad vamos a dibujarlo. Entonces la función va a ser una cosa así. Va a tener un máximo en alguna parte, después empieza a bajar, pasa por acá. Llega un momento en que esto tiene un mínimo ahí y, bueno, y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Más o menos, ¿no? Esto sería la función coseno. Entonces, recuerden que el coseno tiene un periodo, porque es una función periódica, ¿está bien? Ese periodo lo vamos a marcar como, por ejemplo, la diferencia de tiempos que hay entre estos dos picos, ¿no? ¿Está bien? Esto sería el periodo, por ejemplo. ¿Está bien? Ese periodo es 2pi sobre omega. ¿No? Omega sería, recuerden que esto es un coseno, ¿no? Un coseno de omega t, básicamente. O sea que este periodo es 2pi dividido la pulsación. Bien, la amplitud es esto que está acá, esta distancia, entre el eje, entre el 0 y el máximo, o entre el 0 y el mínimo también, lo mismo que tengo acá, ¿no? Esto es la amplitud. ¿Qué es la fase inicial? Bueno, si la fase inicial fuera 0, si yo tuviera la función coseno de omega t directamente, el coseno arranca de acá, ¿no? Bueno, la fase inicial en realidad tiene que ver con esta distancia. Tiene que ver con esto. El corrimiento del 0. Fíjense, cuando t es igual a 0, lo que tengo es el coseno de phi.
O sea que esto que está acá sería esta distancia, digamos, esta altura, vamos a marcarla en otro color para no mezclar tantas las cosas, esta altura hasta acá, que es por donde pasa en el cero, eso sería el coseno de phi, que sería el valor del delta x cuando t vale 0. Bien. Fíjense que yo podría escribir esto de la siguiente manera. Yo podría escribirlo, vamos a copiar esto que está acá. En vez de, puedo sacar factor común, el omega, acá, y acá, en vez de poner phi, poner un cierto. O sea, lo que estoy diciendo es el omega por el delta t sería el phi, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto que está acá tiene que ver con esto, es decir, esto sería menos, porque lo que ocurre es que cuando el phi es positivo, esto se corre para atrás, ¿no? Y cuando el phi es negativo se corre para adelante, ¿sí? Entonces, esta distancia en el tiempo, ¿no? Es este delta t que llamé acá, ¿saben? Cambiado de signo, ¿sí? Que tiene que ver con el phi, ¿no? Recuerden que esto, el phi es omega por este delta t, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? O sea que al cambiar la fase inicial, lo que estoy haciendo es correr esto. Si yo aumento phi, esto se me corre en el sentido hacia atrás, digamos, hacia las x negativas, hacia las t negativas. Mientras que si disminuyo phi, esto se me corre hacia las t positivas, ¿no? ¿Está bien? O sea que estos dos parámetros, la amplitud y la fase inicial, lo que regulan es la amplitud y la altura de esta sinusoide, ¿no? Es justamente el máximo y el mínimo de marca. Y en la fase inicial es el corrimiento horizontal. ¿Ven? Con esos dos parámetros yo regulo la fórmula de la sinusoide. Siempre va a ser una sinusoide, pero lo que voy cambiando es cuál es el máximo y cuál es el mínimo y cómo se va corriendo esto para un lado o para el otro. ¿Está bien? Esta es la forma general de la ecuación, de la solución de la ecuación que estamos viendo. Es decir, que lo que va a pasar, acá ya se ve, lo que va a pasar con la partícula es que va a oscilar alrededor del delta x igual a 0, que es la posición de equilibrio. ¿Está bien? Esto es justamente lo que se llama una oscilación armónica. Se llama así, bueno, la razón por la que se llama armónica tiene que ver con unas cosas que son las funciones armónicas, pero eso no voy a entrar, es una cosa matemática. Pero se le llama así cuando es una sinusoide, un seno o un coseno corrido o un seno corrido, no importa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la amplitud, la fase inicial que tiene que ver con este corrimiento, el periodo, ¿está bien? Que son las cosas que uno necesita para ver el comportamiento del apartamiento respecto de la longitud natural respecto del tiempo. ¿Está? Muy bien, entonces, volvamos al apunte. Bueno, acá lo que dijimos es, ven, definimos el periodo. Ven que, bueno, acá dice, alternativamente se puede expresar usando una función seno, ya que eso solamente cambiaría el valor de la constante phi, ya que el seno de alfa es el coseno de alfa menos pi sobre 2. Entonces, si yo en vez de usar un seno o un coseno, lo que me cambia es lo que estoy sumando acá, ¿ven? El alfa sería el omega por t, entonces acá hay que cambiar en pi sobre 2, ¿no? El periodo es 2 pi sobre omega. ¿Está bien? Bien. Para determinar la amplitud y la fase inicial, o sea, para saber cuánto valen estas constantes, que por ahora están indeterminadas, se deben dar las condiciones iniciales del movimiento, que consisten en el apartamiento inicial, el delta x0, y la velocidad inicial de la partícula. ¿Está bien? Es decir, la posición inicial, o sea, cuánto estaba inicialmente en el tiempo cero, dónde estaba la partícula, y qué velocidad tenía. Eso se llama las condiciones iniciales, porque justamente estamos en el tiempo inicial diciendo dónde estaba la partícula y cuál era su velocidad. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos esta expresión que si yo la derivo respecto del tiempo, lo que obtengo es la velocidad, ¿no? Porque esta es la posición, ¿no? Medida desde la posición de equilibrio, ¿no? Es la posición, la derivo, obtengo la velocidad. Cuando derivo, la derivada del coseno me da menos el seno, me sale un omega afuera, y ahí tengo la velocidad, ¿ven? Esta es la expresión de la velocidad. Entonces,
con estas dos expresiones, la de la posición, la número 6, y la de la velocidad, la número 8, vamos a aplicar las condiciones iniciales. Si yo evalúo en t igual a 0 esto, primero esta que está acá, si pongo t igual a 0 me queda que el delta x inicial, el que llamé delta x0, es a por el coseno de phi, que es lo que tengo acá, ¿ven? El delta x0 es a por el coseno de phi. Si evalúo en t igual a 0 la velocidad, acá me queda menos a por omega por el seno de phi. Eso es la velocidad inicial. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Entonces, de estas dos ecuaciones que están acá, yo puedo obtener cuánto vale A y cuánto vale phi, porque fíjense que son dos ecuaciones con dos incógnitas en realidad. ¿Está bien? Porque los datos, yo se supone que yo conozco cuánto vale delta x0, que es el apartamiento inicial, supongo que conozco cuánto vale la velocidad v0, que es la velocidad inicial, y también conozco el omega, porque el omega es la raíz de k sobre m. Eso depende de los parámetros del problema, depende de la masa de la partícula y de la constante del resorte. Entonces las incógnitas de este sistema son la amplitud y la fase inicial, o sea, A y phi. Bueno, para obtener A se puede trabajar fácilmente. Miren, yo elevo al cuadrado ambos miembros y los sumo. Primero a este lo divido por omega, ¿no? Al B0 lo divido por omega y elevo al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado el x0, me da A cuadrado por el coseno al cuadrado. Y cuando elevo al cuadrado el B0 sobre omega, me da A cuadrado, el menos se va, por el seno al cuadrado. Si lo sumo, como el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1, sale factor común y me queda esto, ¿ven? La amplitud al cuadrado es el apartamiento inicial al cuadrado más la velocidad inicial dividido omega al cuadrado. Ahí tenemos una forma de obtener la amplitud. ¿Está bien? Bueno, una vez que tengo la amplitud calculada, ¿no? De cualquier de estas ecuaciones yo puedo sacar cuánto vale el seno y el coseno de phi. Pues ya conozco la amplitud, ¿no? Una vez que hice esto, conozco la amplitud, de acá calculo cuánto vale el coseno de phi, cuánto vale el seno de phi. Ya está. De ahí despejo el ángulo. El ángulo phi, la fase inicial, es un ángulo que va entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Puede ser 0, pero no puede ser 2pi. Por eso es mayor o igual que 0, pero menor estricto que 2pi, porque si no repito, ¿no? Vuelvo a lo mismo. ¿Sí? O sea, la fase inicial siempre se define entre 0 y 2pi. Por eso hay que calcular las dos, el seno y el coseno, porque el ángulo phi no tiene por qué ser un ángulo del primer cuadrante. Puede ser un ángulo de cualquiera de los 4 cuadrantes, de modo tal de que tengo que conocer los signos que tienen este seno y este coseno. Por eso necesito calcular los dos, el seno y el coseno, para poder determinar cuánto vale el ángulo, que es un ángulo, repito, entre 0 y 2pi. Muy bien. Ahora, uno puede representar el comportamiento de este sistema. Fíjense que acá tenemos, ¿no?, la ecuación de la posición, la 6, y la ecuación de la velocidad, ¿no? Uno puede representar esto. Miren, fíjense lo que quedó acá. Me quedó que la ecuación 10, ¿no? La suma del apartamiento inicial al cuadrado más el B0 sobre omega al cuadrado es A cuadrado. Ahora fíjense, si uno hace, grafica en un dibujo el delta X y el B sobre omega, eso al cuadrado, digamos, lo que va a pasar es que el delta X va a ir como un coseno de omega t más phi. Acá lo tenemos. El delta X es la amplitud A por un coseno de omega t más phi. Muy bien. Entonces, se va a comportar como si, digamos, esto fuera un punto que gira alrededor de una circunferencia de radio A, ¿no? ¿Está bien? El coseno es el coseno de omega t más phi, ¿no? ¿Está bien? Y la velocidad sobre omega es menos el seno de omega de A, es menos A por el seno de phi. O sea que por eso lo puse para abajo acá, ¿no? Porque sería esto. La velocidad es menos A por el seno de omega t más phi. Entonces fíjense que la representación es lo siguiente. En este plano, que se llama el plano de fase, el plano que uno representa la posición y la velocidad, en este caso la velocidad dividido omega, ¿está bien? Por una cuestión de normalizar las cosas, que me quede una circunferencia, si no me queda una elipse, ¿no? Lo que queda es que este punto, que es el punto que representa el estado del sistema, en un instante dado, va describiendo una circunferencia en este plano de fase. ¿Está bien? Con una velocidad angular omega. Y una posición inicial phi, bueno, o sea, acá sería el phi inicial, digamos, esto parte de algún phi inicial. ¿Sí? Pero fíjense que la suma de los cuadrados siempre me da a cuadrado, por eso es una circunferencia. ¿Está bien? Es decir, que
hay una similitud matemática muy grande entre el movimiento oscilatorio armónico y el movimiento circular uniforme. Si bien son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Físicamente, pero matemáticamente se parecen, ¿no? Porque el movimiento armónico simple, o movimiento oscilatorio armónico, se puede representar la posición como la componente horizontal, la componente X de este movimiento circular. Mientras que la velocidad, como función del tiempo, se puede representar como la componente vertical de este punto. O sea, es como que yo proyecto en la dirección horizontal, obtengo la posición como función del tiempo. Proyecto en la dirección vertical y obtengo la velocidad como función del tiempo. ¿Ven? Es decir, eso me permite, y lo que era la pulsación, raíz K sobre M, acá pasa a ser una velocidad angular. ¿No? ¿Está bien? O sea, que hay una relación matemática entre el movimiento circular uniforme y el movimiento oscilatorio armónico. Repito, es una relación matemática, ¿no? Físicamente ahí no hay ningún movimiento circular. Yo lo que tengo es la partícula agarrada al resorte que va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? ¿Está bien? El omega no es una velocidad angular, ¿no? Pero se puede representar como si fuera el estado del sistema, se puede representar en este plano de fase que se llama como un movimiento circular uniforme que tiene una velocidad angular omega. ¿Está bien? Coincide con la pulsación. Fíjense que las unidades son las mismas, ¿no? Porque la unidad de la pulsación es 1 sobre tiempo, igual que la velocidad angular. ¿Sí? Bueno, muy bien. Los puntos extremos, que son estos que están acá, cuando delta X vale A y delta X vale menos A, son el máximo apartamiento y el máximo, digamos, la máxima compresión, digamos, del resorte, ¿no? Y acá tendríamos los puntos de máxima velocidad, acá arriba y acá abajo. ¿Está bien? Que justamente es cuando pasa por delta X igual a 0, que es la posición de equilibrio. Ya sabíamos eso, ¿no? Cuando vimos energía, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa por la posición de equilibrio el resorte, tiene una energía potencial nula. Entonces, como la energía mecánica es constante porque es una fuerza conservativa, la energía cinética es máxima. ¿Se acuerdan que vimos un problema donde calculábamos la posición de máxima energía cinética? Un sistema con un resorte, una polea. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿ven? Cuando paso por la posición de equilibrio que tiene energía potencial cero, ahí tengo máxima velocidad. Esto se ve todo en esta figura. Ven que esta figura como que resume un poco gráficamente todo lo que matemáticamente sacamos, ¿no? Con las ecuaciones del movimiento oscilatorio armónico. Bueno, uno puede calcular la aceleración de esto. Fíjense que la aceleración, si uno deriva la velocidad respecto del tiempo, derivando de vuelta, la derivada del seno pasa a ser el coseno, y me queda menos a por omega al cuadrado por el coseno, que es lo que tengo acá, ¿ven? ¿Sí? O sea que esto me da menos omega al cuadrado por delta x, que es como lo que debía dar. ¿Sí? O sea que cuando delta x es cero, la aceleración es cero. ¿Está bien? O sea, cuando paso por estos dos puntos de acá de máxima energía cinética, estoy en la posición de equilibrio, tengo aceleración cero. Y la aceleración es máxima en los puntos extremos. ¿Está bien? ¿Sí? Acá está mal esto que puse acá, que dicen estos puntos la aceleración es nula. No, perdón, la aceleración es nula, esto lo tengo que corregir. Ven que dice los puntos de máximo apartamiento del equilibrio son aquellos donde la velocidad es nula y corresponden a delta x igual a y delta x igual a menos a, que serían este punto acá y este punto acá. La velocidad vale cero, es el máxima estiramiento y máxima compresión del resorte. Esto que está mal esto, que dicen estos puntos la aceleración es nula. No, la aceleración es nula no es en estos puntos, es en estos puntos de acá arriba y el de acá abajo. ¿Está bien? Que es donde tengo aceleración cero. En el máximo apartamiento y el máximo acortamiento, lo que tengo aceleración es máxima, no nula. ¿No? Máxima o mínima, digamos, depende de para qué lado vayan, ¿sí? ¿Está bien? Pero no es nula en la aceleración acá y acá. Esto lo voy a corregir porque se ve que cuando lo escribí me quedó ahí la palabra mal puesta. Bien, entonces, bueno, esto es lo que uno puede plantear con los primeros problemas que aparecen en la guía de... lo tenemos acá. Los primeros problemas que aparecen en la guía. A ver si me deja cambiar esto. Ahí está. En la guía de MOA, acá está. Movimiento oscilatorio armónico. ¿Ven?
vamos a trabajar un poquito, bueno, acá lo que nos dan, miren, el problema 1, les cuento un poquito cómo es esto, ¿no? El problema 1 nos dan el x en función de t, ven acá aparece 5 coseno de 100 segundos al menos 1 por t, más 2,1, no sé qué, bueno, todos centímetros, ¿no? Esto representa la posición de un móvil en función del tiempo, donde las posiciones son expresadas en centímetros, el tiempo en segundos y los ángulos en radianes. Determinar la amplitud del movimiento, su periodo y su posición inicial. Bueno, esto es simplemente mirar un poco esta fórmula, ¿no? La amplitud es lo que multiplica acá afuera, son 5 centímetros. El periodo tiene que ver con el omega. El omega es lo que multiplica t. 100 segundos a la menos 1 es omega. Entonces 2pi dividido 100 segundos a la menos 1 me va a dar el periodo, 2pi sobre omega. La fase inicial es esto que está acá, que aparentemente dice 2,1, no se ve muy bien, a ver. Sí, aparentemente dice 2,1, ¿no? De modo tal de que 2,1 radianes es la fase inicial. ¿Sí? ¿Está bien? La posición inicial la tengo que poner cuando t es igual a 0, me tengo que calcular el coseno de 2,1 radianes. Cuidado, hay que 2,1 radianes, multiplicar eso por 5, y en centímetros me va a dar la posición inicial. ¿Está bien? Y cuando pide las ecuaciones paramétricas de la velocidad y la aceleración, significa que lo que tengo que hacer es derivar esto. Cuando derivo respecto del tiempo una vez, obtengo la velocidad. Derivo respecto del tiempo dos veces, obtengo la aceleración. Eso es todo. Es simplemente para que uno se acostumbre a la forma en que está expresado, nada más. Lo mismo pasa con el problema 2. Acá me dan el x como función del t. Otra vez, ven que me parece acá 3pi sobre 2, segundos a la menos 1 sería la omega. Pi sobre 2 es la fase inicial, todo en radianes. 8 centímetros sería la amplitud. ¿Está bien? Y esto es la misma historia, ¿no? No tiene ninguna cosa. Después me piden para t igual a 2 segundos calcular cuánto vale. Bueno, eso es reemplazar, ¿no? Es lo mismo que en el problema 1. Vamos a mirar un poquito, antes de terminar, como para terminar la clase de hoy, el problema 3. Dice, un cuerpo está vibrando con movimiento armónico simple de amplitud 15 centímetros y una frecuencia de 4 vibraciones por minuto. La frecuencia es lo mismo que la relación del movimiento circular, ¿no? La frecuencia es omega sobre 2pi, ¿no? La omega, la pulsación, es 2pi por f, ¿sí? ¿Está bien? Se define así. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, preguntan los valores máximos de la aceleración y la aceleración y la velocidad cuando la elongación vale 9 centímetros, el tiempo necesario para desplazarse desde la posición de equilibrio hasta un punto situado a 12 centímetros de la misma. Bueno, vamos a mirar un poquito eso, que es el problema 3. ¿Qué sería la elongación que también La elongación es aparece el en el X, 2? el delta X. Ah, buenísimo. Le llaman elongación a esto, vamos a ponerlo acá. Esto que llaman elongación es esto. A veces lo llaman así, elongación. Bueno, entonces nosotros sabemos que esto tiene una... Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, ¿está bien? Como un A por un coseno omega t. Fíjense que acá no me da ningún... La fase inicial la puedo tomar como 0, porque miren, volvamos a leer el enunciado. En el enunciado no me dicen nada sobre la fase inicial, o sea, no me dicen nada sobre el tiempo a partir del cual empiezo a medir el movimiento, ¿no? Entonces yo puedo tomar la fase inicial libremente, puedo decir, bueno, empiezo a medir el movimiento cuando la elongación coincide con la amplitud, o sea, cuando el coseno vale 1, y ya está. Entonces la fase inicial vale 0. No hace falta poner ninguna fase inicial acá, en este problema, porque no hay ningún dato que me tenga que ver con eso. Entonces, escribimos simplemente amplitud por el coseno de omega t. La amplitud es un dato. La frecuencia es 4 segundos a la menos 1. Recuerden que la frecuencia es omega sobre 2pi. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es la velocidad, la pulsación, dividido 2pi. Ahora le pongo el... ¿Está bien? Bien. Entonces, esto lo ponemos así, la velocidad la obtenemos derivando, ¿no? Al derivar el coseno me da menos el seno y sale el omega afuera. La aceleración lo obtengo derivando de vuelta, al derivar el seno me vuelve a dar un coseno y vuelve a salir otro omega y me queda esto. ¿Está bien? Entonces, cuando me piden la velocidad máxima, en realidad me están preguntando el módulo, ¿sí? La velocidad máxima es esto que está acá.
es cuando el seno vale 1 en módulo, ¿no? No importa el menos este. O sea que es A por omega. El A lo tenemos, el omega es 2pi por F, acá lo tenemos, ¿ven? 2pi por F por A, hago la cuenta y me da esto, 4,94 metros sobre segundo. Esa es la máxima velocidad que tiene la partícula. Que por supuesto esa velocidad va a ser el momento en que pasa por la posición, por la elongación 0, ¿no? Porque la velocidad es máxima, el seno es máximo cuando el coseno vale 0. ¿Ven? Los ceros del coseno son los máximos de la amplitud del seno. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración máxima es cuando el coseno vale 1 ahora. ¿Está bien? Esto es módulo otra vez. Y me da A por omega al cuadrado. Si hago la cuenta, me va a dar 94,75 metros sobre segundo cuadrado. Es bastante grande, son 10 veces la aceleración de la gravedad. ¿Ven? Es la aceleración máxima. Recuerden que la aceleración máxima es la aceleración en el máximo estiramiento y en la máxima compresión. En ese momento es cuando la aceleración es máxima. ¿Ven? La velocidad es 0, pero la aceleración es máxima. O sea, la aceleración máxima coincide con la elongación máxima, porque fíjense que esto es lo mismo que poner menos omega cuadrado por x, ¿no? Esto es lo mismo que poner menos. Acá, ¿no? ¿Sí? Esto pasa siempre. Entonces, cuando es máximo en módulo la aceleración, también es máximo en módulo la elongación, ¿no? O sea que los puntos de máximo estiramiento y máxima compresión son los puntos de mayor aceleración en módulo, ¿no? Después el signo viene dado, el signo es el contrario, ¿no? Justamente cuando el resorte está estirado a lo máximo, la aceleración es negativa, máximamente negativa, porque la fuerza tira para el otro lado. Recuerden que es una fuerza restitutiva, es una fuerza que siempre tiende a volver al equilibrio. Y al revés, cuando la compresión es máxima, cuando el X es negativo, con su máximo módulo pero negativo, la aceleración es de máximo módulo pero positiva. O sea, el resorte está empujando, está tratando de volver a su longitud natural, ¿sí? Bueno, y después me dicen cuando la elongación vale 0,09 metros, cuando vale 9 centímetros, me preguntan cuánto vale la velocidad y la aceleración. Bueno, para eso lo que tengo que hacer es, sabiendo cuánto vale la elongación, vengo acá, como tengo la amplitud, calculo el coseno. ¿Está bien? El coseno este me da 0,6. Entonces, el seno puede valer, el seno lo puedo calcular, ¿no? Como la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Esto puede tener dos valores, 0,8 o menos 0,8. ¿Está bien? Porque, claro, hay dos posibilidades, ¿no? Para un mismo valor del coseno, tengo dos posibilidades para el seno de omega t. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en el problema, aparentemente nos preguntan el módulo. Entonces, como nos preguntan el módulo de la velocidad, no nos interesa si es 0,8 o menos 0,8. Pero en realidad hay dos posibilidades, ¿sí? Entonces, el módulo de la velocidad en ese momento es el módulo de la velocidad máxima. Que es, perdón, acá está mal expresado esto. No, está bien. Es el módulo de la velocidad máxima, porque recuerden que la velocidad siempre es la velocidad máxima por el seno de omega t. Esto sería la velocidad máxima, la amplitud de velocidad, digamos, ¿no? O sea que es el módulo de la velocidad máxima por el seno de omega t. Como el seno de omega t vale 0,8, porque lo acabamos de calcular, esto es 0,8 por lo que ya habíamos obtenido que valía la máxima velocidad, y esta cuenta me da 3,95 metros sobre segundo. Y lo mismo con la aceleración. La aceleración es la aceleración máxima en módulo, el módulo de aceleración menos el módulo de aceleración máxima por el coseno de omega t. ¿Ven? Acá lo tenemos. Es menos el módulo de aceleración máxima por el coseno. ¿Sí? Entonces, a ver, acá también sería un menos, ¿no? Estaba pensando que acá la velocidad máxima, la velocidad de omega t es menos a por omega, y el a por omega es el módulo, ¿no? O sea que acá habría que poner un menos en realidad. Lo que pasa es que igual nos preguntan el módulo, o sea que no influye mucho, ¿sí? Pero nos preguntan por el módulo. No está muy aclarado en el problema, pero están preguntando por el módulo en realidad, ¿sí? Entonces, acá habría que poner un menos 0,8, pero depende de cuál ángulo, de cuál seno tomemos, ¿no? ¿Está bien? Podemos tomar el 0,8 o el menos 0,8, habrá que ver cuál de los dos
que es el que corresponde, pero en módulo esto me da 3,95, ¿sí? Si no me daría con menos. Estrictamente hablando, acá habría que poner un menos. Si pongo el 0,8, si tomo este valor del seno, ¿no? Entonces acá me daría menos 3,95, ¿está bien? Para que quede bien, digamos, la cuenta ahí, lo voy a poner así, ¿sí? ¿Está bien? Bien, y lo mismo pasa con la aceleración. Esto es menos el módulo de la aceleración máxima por el coseno, hago la misma cuenta y obtengo la aceleración, ¿no? ¿Está bien? Repito, esto es una posibilidad, esto es tomando la primera, pero si yo tomo la segunda, tengo que cambiar acá, el menos 0,8, el 0,8 lo tengo que cambiar de signo y esto me cambia. ¿Está bien? Esto no, porque acá va el coseno. ¿Sí? El coseno es 0,6, porque eso ya lo calculamos. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí no cambia, pero la velocidad cambiaría de signo, ¿no? ¿Está bien? Serían las dos posibilidades acá. Fíjense que acá, si yo pienso en el plano, esto sería el mismo plano que habíamos visto del plano de fase, ¿no? Esto sería el delta X. Bueno, el X directamente, en realidad vamos a ponerlo acá como X, ¿no? Esto sería el X y esto sería la velocidad sobre omega. Ahí está, ¿no? En el plano de fase. Entonces, estos dos puntos tienen la misma velocidad, perdón, tienen la misma aceleración, porque tienen el mismo X, ¿no? Pero tienen velocidades opuestas. ¿No? ¿Saben? Son las dos posibilidades diferentes, ¿no? Me van a dar un signo más o un signo menos, según el caso. Esto podría ser también, acá lo voy a aclarar, podría ser también con un signo más. ¿Está? Pero la parte del coseno está definida, porque eso sí me lo dan. Entonces eso queda fijo. Bueno, y después me pide cuánto tarda, miren el último, para terminar, la última cosa que pregunta el problema 3 es el tiempo necesario para desplazarse desde la posición de equilibrio a un punto situado a 12 centímetros de la misma. Es decir, desde x igual a 0, que sería la posición de equilibrio, tenemos que llegar a un x de un tiempo t1 que está ubicado en 0,12 metros. Primero hay que calcular cuánto vale t1. Entonces, bueno, el coseno de omega por t1 es x sobre a. ¿No? X vale 12, a vale 15, el coseno vale 0,8. Entonces, el omega por t1 puede valer o 37 grados o 323 grados. Es el arco coseno de 0,8. Otra vez estamos en lo mismo que acá, ¿no? Solo que el dibujo no es este. Habría que poner un coseno de 0,8, ¿no? El coseno puede ser que el coseno valga 0,8, puedo estar en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. O sea, 37 grados, ¿no? O 360 menos 37, que sería esto, ¿no? ¿Está bien? Esto hay que pasarlo a radianes después, ¿no? Acá lo pasé a radianes. Omega por T1 sería 0,65 radianes. ¿Sí? ¿Está bien? Y de ahí despejo el T1, porque teníamos el omega. Así que con eso calculo los segundos que tardo. Suponiendo esta solución, después podríamos suponer esta, es otro. Me quedo con la menor de las dos. ¿Sí? ¿Está bien? La primera vez que pasa por esta posición es esto. Después vuelve a pasar, ¿no? Pero bueno, entonces ven que esto es todo, es usar la expresión de la elongación en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, de la aceleración en función del tiempo. No hay otra cosa más que eso. Todos estos problemas, hasta el problema 8, son todos problemas de movimiento armónico, en el cual lo que uno tiene es una fuerza elástica, básicamente. Respecto al problema 8, vamos a leer un poquito el enunciado del problema 8, porque el punto C involucra algo que vamos a ver ahora. Dice, tengo un bloque de 1 kilogramo que cuelga de un resorte de constante elástica 25 newtons sobre metros, desplazamos dicho bloque 10 centímetros hacia abajo y lo soltamos, ¿no? Está colgando el bloque. ¿Con qué velocidad pasará por la posición de equilibrio? ¿Cuál es el periodo de las oscilaciones que realiza? Hasta ahí son todas preguntas como las que veníamos haciendo. Y ahora aparece una pregunta, la pregunta C, que dice, luego se coloca el resorte en posición horizontal sobre una mesa sin rozamiento. Se lo vincula a un extremo fijo y en el otro extremo el mismo bloque de 1 kilogramo. O sea, es el mismo sistema pero puesto horizontalmente. Si se lo aparta 10 centímetros del equilibrio, repetir el cálculo de A y B para esta situación. ¿Está bien? Fíjense que lo que pregunta A y B es con qué velocidad pasa por el equilibrio y cuál es el periodo de las oscilaciones que realiza. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a ver ahora es que qué es lo que cambia entre estas dos situaciones. O sea, el primer caso tengo el resorte colgando, y en el segundo caso tengo el mismo resorte,
pero horizontal, con la misma masa, todo. Lo que hay de diferencia es una fuerza constante, que es el peso, ¿no? Cuando el resorte está vertical, tengo la fuerza peso que actúa siempre. En cambio, cuando está horizontal, una mesa sin rozamiento, el peso está compensado por la normal, así que ahí en la dirección horizontal no interviene, y entonces solamente tengo la fuerza elástica. La diferencia entre las dos situaciones es que en un caso tengo solo la fuerza elástica, y en el otro caso tengo la fuerza elástica y el peso, que es una fuerza constante. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando a una fuerza elástica le agregamos una fuerza constante. Vamos para eso al apunte que teníamos acá de MOA. ¿Se acuerdan que habíamos visto toda esta parte, donde vimos la amplitud, todo esto? Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Esto que dice desplazamiento del equilibrio por una fuerza constante. Si además de la fuerza elástica actúa una fuerza constante F, por ejemplo, en el problema 8 de la guía, la fuerza peso, la ecuación de Newton toma esta forma. Bueno, masa por aceleración. Vamos a poner un poco más grande esto. Ahí lo tenemos. Masa por aceleración es igual a menos K por X menos la longitud natural, más la fuerza F. La fuerza F, se supone, es una fuerza constante cualquiera. Por ejemplo, puede ser el peso. O, si estuviera en un plano inclinado, por ejemplo, el resorte, sería la componente del peso en la dirección del plano, que también va a ser constante, ¿no? Entonces, o sea, cualquier situación en la cual le agreguemos una fuerza constante a la fuerza elástica. Bueno, muy bien. Simplemente acá lo que hicimos fue dividir por la masa y recordar que K sobre M es omega al cuadrado, y acá me queda F sobre M, y entonces podemos sacar el factor común omega al cuadrado y escribirlo de esta manera, donde acá puse F sobre K en vez de F sobre M porque estaba el omega, ¿no? Que lo saqué ahí. Entonces me queda esto, ¿ven? Fíjense lo que pasa. Tengo la derivada segunda igual a menos omega al cuadrado, y en vez de poner X menos L0, me quedó X menos L0 menos F sobre K. Esta ecuación es totalmente idéntica a la ecuación original, o sea, la que nosotros habíamos planteado, esta. La única diferencia es que en vez de estar L0 restando, ahora tengo un L0, acá está, ¿no? Acá. Un L0 menos F sobre K. O sea que en realidad lo que se resta es esta cantidad, L0 más F sobre K, que es la posición de equilibrio, porque justamente es la posición para la cual, si X vale eso, la aceleración vale 0, ¿no? Recuerden que el equilibrio es cuando la aceleración vale 0. Entonces la posición de equilibrio del sistema ahora no es la longitud natural del resorte, sino que es la longitud natural del resorte más la fuerza constante dividido la constante elástica. ¿Ven? Eso es lo que cambia cuando uno agrega una fuerza constante. Todo lo demás no cambia, porque la ecuación es igual. Es solamente que el X está, digamos, es como que parte, el apartamiento que me da, que es proporcional a la aceleración, digamos, el apartamiento no es a partir de la longitud natural, sino a partir de esta posición de equilibrio, que es la longitud natural más este efecto que hace la fuerza constante, ¿no? Bueno, entonces, justamente, si medimos el apartamiento a partir de la posición de equilibrio, no a partir de la longitud natural, sino de la de equilibrio, me queda que el delta X es X menos X de equilibrio, y entonces acá tenemos la ecuación que me queda, que es exactamente equivalente. Todas las ecuaciones anteriores siguen siendo válidas. Es decir, ¿cuáles son todas las ecuaciones anteriores? Todo esto que teníamos acá, ¿no? La amplitud, ¿no? Todo esto. La velocidad, el período, todo esto sigue siendo igual, solamente que el delta X no se mide desde la longitud natural, sino que se mide desde la posición de equilibrio. El período es el mismo, la velocidad tiene la misma forma, la aceleración lo mismo, la amplitud lo mismo, ¿está bien? Solo que acá el delta X0 es el apartamiento inicial a partir del equilibrio, no a partir de la longitud natural. ¿Está bien? Eso es la única diferencia. Hay que medir siempre el delta X a partir de la posición de equilibrio. O sea que el efecto de una fuerza constante sobre un movimiento armónico simple es correr la posición de equilibrio. Eso es lo único que pasa. Todo lo demás queda igual. Las oscilaciones quedan igual, no cambia nada. Acá teníamos el problema 8. El problema 8 decía que el resorte que antes estaba vertical se lo coloca horizontal. Entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad pasa por la posición de equilibrio? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué dijimos que pasa? Cuando actúa la fuerza constante,
Lo que pasa es que se modifica la posición de equilibrio, ¿está bien? Pero la posición de equilibrio sigue siendo la posición en donde tengo mínima energía potencial. Energía potencial total. Entonces tengo máxima energía cinética. ¿Está bien? De manera tal que yo puedo, digamos, volver digamos, no hace falta calcular nada de vuelta. Es decir, la velocidad con la que pasa por la posición de equilibrio es la misma que la que tenía cuando estaba colgando. ¿Mm? Porque eso no se me modificó. Lo que se modificó es dónde está la posición de equilibrio. Pero no la velocidad con la que pasa, eso sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Porque simplemente redefinimos el cero de la energía. O sea, no cambia el resultado. Y lo mismo pasa con la pregunta B. ¿Cuál es el periodo de las oscilaciones que realiza? El mismo que tenía antes. ¿Está? O sea, no hay ningún cambio en nada de esto. Lo único que cambia cuando yo cuelgo el cuerpo, cuando yo lo pongo horizontal en vez de vertical, es el valor que tiene la posición la longitud del resorte en la posición de equilibrio, nada más. Pero, o sea, las preguntas estas se refieren a la posición de equilibrio. Bueno, en la posición de equilibrio no cambia nada. Lo que cambió es justamente eso, qué longitud tiene el resorte en la posición de equilibrio del sistema, ¿no? En el caso C es la longitud natural, porque está horizontal, mientras que en los casos A y B, no, es vertical, entonces no coincide la longitud natural con la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, agregar una fuerza constante a la fuerza elástica, el único efecto que tiene es modificar la posición de equilibrio, nada más, pero todo lo demás queda igual. ¿Está? A eso quería referirme entonces con esto que hicimos en el apunte.